Volvemos con nuestro tema del día. Vamos a hablar de la posibilidad de que se le cobre un impuesto a las iglesias. Lo mencionábamos más temprano, la Iglesia Católica no ha dado respuesta hasta el momento a la W porque se encuentran reunidos analizando la situación posterior al plebiscito, el sí, el no y las manifestaciones que ha habido en todo el país. Pero seguimos sondeando a las iglesias cristianas. ¿A dónde vamos a esta hora, Silvia? Pues Juan Pablo, nos vamos a la iglesia, el lugar de su presencia. Está con nosotros el pastor Juan Pablo Landinos, quien representa a esta comunidad cristiana. Buenos días, pastor Juan Pablo, bienvenido a la W Radio. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Pues en primer lugar, pastor, sí quisiera preguntarle si ustedes estarían de acuerdo en pagar estos impuestos que vendría con la reforma tributaria. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es acerca de cuál es la naturaleza de nuestras instituciones, específicamente todas las entidades sin ánimo de lucro y su propósito social. Una de las cosas que hay que entender es que las entidades que son sin ánimo de lucro son precisamente creadas con esta exención para promover que las personas que sí trabajan desde el lado productivo, pues se sientan motivadas a donar dineros que equilibren un poco las actividades que en muchos casos ni siquiera el gobierno tiene la capacidad de atender, y es trabajar por la sociedad y por todos los aspectos de reparación y convertir a personas en mejores ciudadanos. Creo que es donde nace la filosofía, y en esa filosofía pues obviamente entendería uno por qué estas entidades son exentas de pagar impuestos. Sí, pero es que, por ejemplo, El Espectador hace algunos días traía a colación un editorial en el que dice que hay que estudiar esto seriamente e implantar los impuestos para las iglesias, y toma cifras de la revista Dinero, según la cual en los bases de datos de la DIAN se ve que en los últimos 3 años se constituyeron 1.258 iglesias, más de una promedio por día. La información hasta 2013 habla de la que más de 7.000 iglesias con RUT tienen un patrimonio bruto que se aproxima a los 10 billones de pesos. O sea que acá estamos hablando de cifras menores, no estamos hablando de cifras menores, y yo creo que en consideración a un Estado laico debería plantearse esto con seriedad. Bueno, la seriedad yo creo que está en el sentido en que hoy sale este tema a reducir por la necesidad que tiene el gobierno de buscar la forma de financiar sus gastos y toda la inversión social que tiene que hacer, y eso lo entendemos. Ahora, lo que hay que entender es que muchos de estos activos de estas instituciones, porque entiendo que cuando hablan de iglesias hablan de todas las iglesias y todas las comunidades, muchas veces todos esos activos están representados, son en predios, y usted mismo puede ver que desde la Iglesia Católica gozan de los mejores predios, las mejores ubicaciones, y obviamente cuando usted mira los valores catastrales representan un valor muy importante que no necesariamente está representado en ingresos, que es donde yo creo que la gente trata de mirar estas instituciones como si fueran grandes emporios económicos, los cuales de primera mano yo sé que no lo son. Muchas de estas entidades sufren por tener ingresos para tratar de mantener sus gastos corrientes. Pero pastor, en el caso de ustedes, pues es evidente que la generación de dinero y de recursos es bastante grande. No en vano ustedes creo que son dueños hoy por hoy de 2 manzanas en el sector de la Castellana, han construido edificios, tienen un auditorio gigantesco muy bien equipado, es decir, dinero no les falta, no es que ustedes estén pasando dificultades económicas, y uno sí consideraría que si les tienen dinero suficiente para comprar casas y casas y casas y pagar guías que estén acompañando a la logística de todas sus reuniones y sus cultos y demás, pues debe haber un poquito también que se retribuya al fisco nacional, ¿no cree? Pero lo que pasa, esa es la discusión seria que hay que dar, y que yo estoy de acuerdo con ustedes, es que ¿cuál es el propósito de estas entidades? Estas entidades tienen el propósito de recibir las donaciones que voluntariamente dan las personas para que se inviertan en su objeto social, que es básicamente una actividad de reparación social. Y es reciente que se está invirtiendo. Ahora, si ustedes y muchas personas tienen, digamos, la libertad para estudiar el tema, mirar si esas actividades deberían ser ahora o no. Que de hecho, se lo voy a decir, muchas iglesias hoy en día, cuando no invierten el dinero que reciben por donaciones en su objeto social, tienen que pagar impuestos. O sea, tal vez mucho desconocimiento en ese tema,
y es que las iglesias, si cogieran ese dinero, si pusieran a hacer actividades productivas, pues claro que tienen que pagar impuestos, ya la ley lo establece. Muchas iglesias tienen que pagar prediales. Hay iglesias que han perdido sus predios porque no tienen los ingresos suficientes para pagar el predial. Puede ser que una iglesia no tenga toda la situación económica comprometida, pero te puedo asegurar que el 90% de las iglesias que conozco tienen problemas financieros con ingresos. Sí, Pastor Juan Pablo, pero qué decir, por ejemplo, del sonoro caso de María Luisa Piraquive, que era la iglesia de esta Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que la Fiscalía empezó a investigarla por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, porque se enriqueció, tenía multimillonarios bienes no solo en Colombia, sino fuera del país, y justamente por no pagar impuestos se supone que había este enriquecimiento ilícito, y por no pagar impuestos es que se le dificulta tanto a la Fiscalía llevar a cabo las investigaciones contra, digamos, pastores o líderes de iglesias cristianas. Bueno, Silvia, yo te puedo decir primero que todo, yo no creo que sea porque no pago impuestos, o que se presume, o hay acusaciones en ese sentido. Eso no es a causa de que no pague impuestos. Todas las iglesias tienen la obligación de reportar y los números son totalmente públicos. Eso no es un secreto para nadie. Si el gobierno no ha ejecutado los controles precisos para estar controlando que estas iglesias cumplan sus objetivos, eso es otro tema. Pero no es porque no estén pagando impuestos que caen personas inescrupulosas a aprovecharse de esta situación para hacerlo. Entonces, pues yo sí no estaría de acuerdo con esa posición. Realmente, Pastor Juan Pablo, digamos, no se trata de que mediante estas cargas o estas nuevas cargas tributarias se censure un culto a las iglesias cristianas, sino que esto podría definirse, digamos, como una regulación adecuada, pero sin la exención. ¿No le parece que se está discriminando a los que no son creyentes? No, porque precisamente hay muchas entidades sin ánimo de lucro que no son solamente las iglesias. Yo creo que cada ciudadano debe tener la libertad de tomar de su dinero, de su excedente, para entregar a otra entidad que esté interesada en desarrollar actividades sociales con ese dinero. Esa actividad como tal es la que yo considero que está exenta de impuestos, y debe ser así, porque imagínense en un país capitalista como somos nosotros, que está motivado mucho por el tema de la codicia y el querer más. Si no se equilibra esa función social para que las personas puedan motivarse a entregar donaciones, que por ende puedan recibir su beneficio tributario, que lo tienen, difícilmente estas entidades tendrían la posibilidad de recibir este dinero y trabajar en esto. Porque es que así es que funciona, digamos, todo el modelo de sin ánimo de lucro. Las personas dan acá para que puedan recibir a cambio un beneficio tributario y estas entidades puedan cumplir con su función social. Muchos tal vez no lo saben, yo sí lo sé porque yo trabajé en eso. El Plan Colombia está financiado por recursos donados por entidades americanas hacia Colombia. ¿A cambio de qué? A cambio de un beneficio tributario. O sea, si eso no fuera así, inclusive ni siquiera Colombia hubiera tenido los recursos para tratar de contrarrestar esa situación de los cultivos ilícitos que existen en Colombia. Entonces, sí, eso es lo importante, que es mantener esa estructura equilibrada. Sí, Pastor Juan Pablo, ¿y ustedes a quién están o a quién le reportan, a qué entidad le reportan esa reinversión de los recursos de las iglesias cristianas? Al gobierno. Sí, ¿a qué entidad? El gobierno tiene toda nuestra información. ¿A qué entidad? Nosotros tenemos la obligación de declararlo y todas las iglesias lo hacen, eso no es nuevo. ¿A qué entidad gubernamental? A la DIAN. Ok, pues es Juan Pablo Ladinos quien representa la Iglesia Cristiana en lugar de su presencia. Gracias por atendernos en la W Radio.